Ujú. Cualquier duda que tenga, porfa, me comunicas, ¿ya? Para poder en este caso darle el alcance. Bien, empezamos. Monotocidad. ¿Está bien? Este de acá ya ustedes la han visto en Mate 1, de que una función como es, en este caso, monótona. Entonces, lo que va a pasar es, simplemente lo que sucede es que como este de acá es el dominio de la función, entonces se dice, ¿no? Uno, para todo par de elementos, en este caso de el dominio, si uno de ellos es menor que el otro, entonces mi función en la primera sigue siendo menor que mi función en la segunda. Ese es monótono. ¿Estamos de acuerdo? Ese es lo que nosotros hemos visto en Mate 1. Igualmente en la 2, ¿no? Dice, para todo x1, x2 que pertenece a mi dominio, porque recuerda que y es el dominio, ¿ya? Entonces, si yo veo que uno de ellos, de los elementos de mi dominio, es menor que el elemento del otro, entonces la imagen del primero ahora es mayor que la imagen del segundo. Entonces, en este caso, si los dos tienen el mismo sentido, significa entonces que este de acá es eh, estrictamente creciente. Estrictamente, en este caso, creciente, porque los dos tienen el mismo sentido. Pero sin embargo, si la desigualdad cambia, entonces ahí estaremos hablando entonces que es estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente. Y de esa manera entonces vamos a definir las funciones. ¿Necesitamos aprendernos esto de acá? No, solamente primero para conocer. Esto ya lo han visto ustedes en Mate 1. Acá en Mate 2 no vamos a utilizar mucho esto. Lo que vamos a utilizar son las derivadas. Esto déjalo a un lado. ¿Estamos de acuerdo? Monotocidad, entonces dice, ve, teorema dice, si la primera derivada es mayor o igual a cero, sí, solo sí, mi función es creciente. Entonces, en este caso, mira, ve, si la primera derivada es mayor o igual a cero, sí y solamente sí, recuerda que mi función f es, en este caso, creciente. Eso es lo que me está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Es creciente. Entonces, si a ti te dice, esta función es creciente, utiliza que la primera derivada es mayor o igual a cero. Si te dice, esta función es creciente, mira la flecha, ve. Utiliza la primera derivada mayor o igual a cero. Si la primera derivada es mayor o igual a cero, mi función es creciente. ¿Ves? Ida y vuelta. Pero sin embargo, cuando es estricta, solamente funciona el entonces. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Si la primera derivada es mayor que cero, ¿ya? Ahí de frente. Entonces, mi función es creciente. Jóvenes, por favor, si tú dices, si a ti dice, no, esta función es creciente, no vayas a utilizar esto, porque la flecha no regresa. Pero si ustedes descubren que la primera derivada es mayor que cero, automáticamente mi función es creciente. A ver, un ejemplo, ¿ya? Aquí yo tengo mi función, en este caso, a ver, x a la 5 más 10x. Entonces, simplemente quiero saber si es monótona o no. Recuerda que monótonas son cuatro y es aquí lo vamos a apuntar, ¿ya? Monótonas. Aquí llamamos monótonas. Monótonas, una es creciente. Recuerda que creciente es que cuando está subiendo, en algún momento puede estar constante, luego subir, ese es creciente. Dos, estrictamente creciente. En este caso, estrictamente creciente es cuando sube, 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 sube y nunca baja ni tampoco es constante, siempre sube. Tres, decreciente. Aquí llamamos decreciente, es cuando baja, en algún momento se comporta como constante y luego sigue bajando. Ese es decreciente. Cuatro,
estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente es cuando baja, 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 baja y baja. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuándo no es monótona? No es monótona cuando mi gráfica sube y luego baja. Esto no es monótona. O mi gráfica baja y luego sube. A estas son no monótonas. Ya a ese llamamos no monótonas. Por lo tanto, en este caso, esto será monótona. Entonces en esta ocasión derivamos, ¿no? Profe, y si es horizontal es una constante. A la constante no le definen ellos como monótona. Simplemente es una función constante nada más. Ujú. ¿Ya? Bien, entonces en este caso será monótona, entonces lo que voy a hacer es derivar. Derivo. Si yo derivo, recuerda que el 5 baja y se resta uno y la derivada de esto vale 10. Y nosotros sabemos que x a la 4 es positivo siempre, más 10 es recontra positivo. O sea, esto de acá es siempre mayor que cero. Eso descubrimos entonces que la primera derivada es mayor que cero. ¿Y qué dice acá? Si descubres que la primera derivada siempre es mayor que cero, entonces vamos a decir que f es, en este caso, estrictamente creciente, ¿no? Para no equivocarnos, mejor le pongo acá. Es estrictamente creciente. Entonces, f es estrictamente creciente. ¿Estamos de acuerdo? Creciente. Entonces, ¿es monótona? Sí, sí es monótona, verdadero. Es una monótona llamada estrictamente creciente. Y aquí hay algo que también necesito que te acuerdes, por favor. Observación por acá. Uno, si f es estrictamente creciente, estrictamente creciente, si f es estrictamente creciente, entonces vamos a decir que f es creciente. Ahora, en el examen, muchachos, bastante atención. Observación entonces acá, en la misma observación. En el examen demuestras que la primera derivada es mayor que cero. Con eso, ¿qué cosa puedo decir, por favor? Que la función, ¿qué cosa es? ¿Es creciente? En sí, la teoría dice que si la primera derivada es mayor que cero, entonces la función es estrictamente creciente. ¿Estamos? En sí, acá deberías escribir estrictamente creciente. Pero ¿qué pasaría si coloco f es creciente? ¿Pasaría algo? No. ¿Por qué? Porque esto hace que mi función es estrictamente creciente y estrictamente creciente significa que la función es creciente. Entonces, si tú tienes este resultado y votas como respuesta, la función es creciente, está correcto tu enunciado. No se vayan a preocupar, está correcto. Porque recuerda que esto significa que es estrictamente creciente y estrictamente creciente significa que es creciente. Si vas directo acá, no hay ningún problema, está correcto. Ya no hay ningún problema. Y de igual forma, muchachos, cuando nosotros sabemos que f es estrictamente decreciente, entonces también podemos decir que f es decreciente. Ahora, por el dato que tenemos aquí, por el dato que tenemos aquí, si nosotros descubrimos que la primera derivada de esta función es menor que cero, automáticamente, según el teorema, ¿qué significado tiene esto? El significado es que f es estrictamente decreciente. Ese es el significado que tenemos. Profe, si la derivada sale cero, es una constante. Recuerda que si la derivada vale cero, la función es una constante. ¿Estamos? Entonces, en este caso, observación. Observación. Si nosotros demostramos que la primera derivada es menor que cero, eso, ¿qué es lo que yo debería escribir acá, por favor? Si sale menor que cero, ¿qué debería escribir acá? Entonces, ¿qué debe escribir? Es Estrictamente estrictamente decreciente. decreciente. Estrictamente decreciente.
pero ¿pasaría algo si coloco es decreciente? No. Muy bien, muy bien, no pasaría nada. Porque esto conlleva que es estrictamente decreciente y estrictamente decreciente significa que f es decreciente. Si yo voy directo a él, no hay problema. Entonces también está correcto. Entonces no se vayan, en este caso, a preocupar, por favor, en el examen. Cuando salen ustedes, siempre te, oye, ¿qué ha puesto? Estrictamente que no, pero era creciente. No, ese es, sí está correcto por el mismo teorema. Ya no hay ningún problema, por favor, ahí. Pero sí hay que saber nada más esto de acá. Si es mayor o igual a cero, sí, solo sí. Si la función es creciente, utiliza esto. Si demuestras esto, responde esto. Si la función es estrictamente creciente, voy a preguntarles, a ver, si la función es estrictamente creciente, voy a utilizar esto. A ver, si la función es estrictamente creciente, utilizar esto, No. porque la flecha no regresa. Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, esta función no sabes qué es, no sabes qué es. Entonces, primero hay derivado, ¿eh? Y la derivada me sale como el positivo. Ah, mira, ve, si es positivo, entonces f es estrictamente creciente. Eso sí es válido. Profe, ¿Ya? ¿y cuál sería un contraejemplo de ese operador? En este caso es la, como aquí, ¿no? La cúbica, dice recíproco. Es falso, el contraejemplo es la cúbica. ¿Por qué la cúbica? Porque cuando yo tengo la cúbica, la gráfica, en este caso de la cúbica, es así. En este caso tengo la X y tengo la Y. Entonces, la gráfica de la cúbica es así. ¿Se dan cuenta que sube, 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 sube? Es estrictamente creciente. Pero si nosotros derivamos, mira, ¿ve? ¿Cómo se comporta? ¿Ve? 3x al cuadrado. Cuando nosotros derivamos, esto es x al cuadrado. Y en este caso, la gráfica, como es de un 3x al cuadrado, la gráfica es así, ¿ve? Es una parábola que toca al eje X y se va. ¿Estamos? Esa es la gráfica. Y ahora ahí hay que recordar lo que hemos hecho también en clases pasadas. Recuerden, por favor, observación por acá. Cuando yo tengo en este caso el eje y aquí yo tengo el eje X, entonces yo voy a tener una gráfica de esta manera. Y cada vez que corta el eje X, recuerda que tu función vale cero. ¿Ves? Cada vez que corta el eje X, recuerda que tu función vale cero. Tu función vale cero. Cada vez que esté por debajo del eje X, la gráfica, en este caso estoy pintando de azulito, ahí mi función es netamente negativo. Es recontra negativo. Y cuando está por encima del eje X, que estoy pintando de color negrito, ahí mi función es, se comporta como positivo total. Entonces, un ejemplo. Imaginemos que aquí yo tengo el eje X y el eje Y. Imaginemos que mi gráfica es así. Voy a preguntar, esa función, porque la función es todo, ¿la función será cero en algún momento? Vamos, ¿mi función será cero en algún momento? ¿Cuándo mi función vale cero? Cuando toca al eje X. ¿Está tocando el eje X? No, no puede cero nunca. ¿Será negativo? ¿Cuándo es negativo mi función? Cuando está debajo del eje X. ¿Es negativo? No. Entonces, mirando la gráfica, ¿qué cosa es? Mi función es positivo total para todas las X que pertenecen a su dominio. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasaría en este caso ahora? ¿Qué pasaría en este caso ahora si hubiéramos dibujado así?
¿Está tocando al eje X? Sí. Sí. Entonces, en este caso, aquí, en este punto, mi función se comporta como cero. Y si está arriba, ¿cómo se comporta? ¿Como negativo o positivo? Positivo. Ah, entonces, en este caso, ¿qué cosa observas? Que podía ser cero y que podía ser positivo. Entonces, mi función acá se comporta como mayor o igual a cero para todas las X que pertenece al dominio de la función. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros tenemos la cúbica que es estrictamente creciente, al derivar la función, al derivar la función, está tocando o no al eje X. Entonces, acá la función derivada, ¿cómo se comporta? ¿Mayor que cero o mayor o igual a cero? Mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero se comporta. Entonces, ¿por qué crees que no regresa? Porque si regresa, dice, si mi función es estrictamente creciente, entonces su derivada debe ser totalmente positivo. Y acá está lo contrario, pues. Mi función es estrictamente creciente, pero su derivada se comporta como mayor o igual a cero. No es entonces totalmente positivo. Por lo tanto, por eso la flechita no puede regresar aquí. ¿Me entendieron, por favor, ahora sí? ¿Queda? Sí, profe. Genial. Ahora vamos a resolver esta pregunta más que nada. La otra lo dejamos. Este de acá. Porque aquí también hay algo que los alumnos se olvidan. Y espero, por favor, que en el examen no cometan eso, ¿ya? Porque es importante esa parte. A ver, ¿será monótona? Ah, vamos a descubrir. Muy bien. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es derivar. La derivada de él es la misma, recuerden eso, ¿cierto? Es la misma por la derivada de todo esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Por la derivada de todo esto de acá. Entonces, en este caso, la derivada es lo mismo. Y vamos a hacer algo, ¿ya? Lo voy a cambiar este menos por más. Después vamos a discutir qué pasa con el menos, ¿ya? Entonces, si yo derivo en lo de abajo, este 3 baja a multiplicar, quedaría x al cuadrado. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 4 desaparece. Jóvenes, ¿estamos de acuerdo todos que esto de acá es recontra positivo? Vamos, por favor. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Y la pregunta es, ¿esto qué es? ¿Positivo, negativo o no se sabe? No se sabe. Muy bien. Ahora sí, pon bastante atención. Observación, por favor. Mucho cuidado con eso. Un exponencial elevado a cualquier cosa siempre es positivo. Siempre. Un exponencial siempre positivo. Eso significa entonces, este exponencial elevado a cualquier cosa es positivo. Positivo por positivo, recontra positivo. Ah, muy bien. Si la primera derivada es positivo, ¿qué cosa puedo concluir, por favor? Que mi función, ¿qué cosa es? Positiva. No, mi función no es positiva. Una Es cosa creciente. es creciente o, vamos ya, es estrictamente creciente o en este caso también llámale creciente, pero no positiva, porque positiva significa que la gráfica debe estar por encima. Una cosa es que la gráfica esté por encima y una cosa es que crece, 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 crece. Mucho cuidado con eso. ¿Está bien? ¿Sí me entendiste por la idea? Sí, profe. Sí. Si tienen dudas en algo, avísame, por favor. Ya yo te voy a apoyar en ese caso, para que este de acá resulte genial. Ahora vamos a dejarle con el menos. Entonces, ¿será monótona? Ahora vamos a descubrir. En este caso, si derivo, esto de acá será x al cubo menos 3x más 4 por la derivada de este de acá. Entonces será la exponencial x al cubo menos 3x más 4. Si derivo, será entonces 3x al cuadrado menos 3. Esto de acá hemos dicho que sí o sí siempre es positivo. Esto, no sé.
¿Por qué, profe? No sé. Porque si la X vale, en este caso vale un medio, si la X vale un medio, este es en este caso negativo. Si la X vale 2, este es positivo. Si la X vale cero o vale uno, esto se convierte en cero. ¿Cierto o no? Todo depende de la X acá. Ah, entonces, conclusión, eso significa que esto de acá no es monótono. ¿Me entendieron, por favor, por qué no es monótona? Sí, ¿no? ¿Por qué no es monótono entonces, en este caso, mi función f? Está hablando de f, no de la derivada. F de x no es monótono. ¿Por qué? Porque simplemente si la x vale un medio, entonces tu función se comporta como, bueno, la primera derivada se comporta como negativo. Si a x nosotros le damos cero, disculpa, uno, mi función se comporta como constante porque resulta cero. Y si a x le doy 2, mi función derivada se comporta como positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mira, ve, cuando es un medio, decrece, cero, luego crece. Entonces, esto de acá me dice que mi función decrece, llega un momento que va a ser constante porque es cero, y llega un momento que crece. Y yo te dije acá, te dije aquí, si mi función decrece y luego crece, ya no es monótona. O si mi función crece y luego decrece, ya no es monótona. Por lo tanto, entonces, eso es lo que me está informando, en este caso, esto de aquí. Si X es un medio, se convierte en negativo. Ah, decrece. Mi gráfica decrece. Pero si es uno, se convierte en cero. Ahí se para. Y si es 2, mi primera derivada se convierte en positivo, entonces mi gráfica crece. Entonces me doy cuenta que no es monótona. Baja, luego sube y ya no es monótona. Entonces, eso es lo que Profe, nosotros vamos a ver. Dime, por favor, me gusta. El anterior, ¿por qué no solo es creciente? ¿en dónde? En esa. Mi función es creciente. Ah, ok, ok, es que no tiene menos, ya, ya. ¿Sí? ¿Lo viste? Profe, pero sí, 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 Queda, sí, 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 ya. queda. Genial. Ahora, profe, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar eso? Ah, justamente ahí viene lo que se llaman los puntos críticos. ¿Me entienden? Se llaman los puntos críticos. Entonces, esto tiene pasos, pasitos. A ver, mi primer paso. Mi primer paso, en este caso, es descubrir primero, o mejor dicho, derivar. Paso, encontrar f' de x. Ese es el primer paso. Entonces empezamos, pues. Hacemos la derivada de la función y digo, el 4 baja a multiplicar 12, el 4 se convierte en 3, el 3 baja a multiplicar 12, el 3 se convierte en 2, esto baja a multiplicarse, resulta 24 y se convierte en x y esto desaparece. Ya está la derivada. Después de hacer la derivada, ahora hacemos segundo paso. Mire, paso uno, paso 2, ¿ah? Igual a hacer. ¿Para qué? Para poder encontrar a los puntos críticos. Ah, entonces en este caso, igual a cero. Voy a decir 12x al cubo menos 12x al cuadrado menos 24x igual a cero. Primero voy a factorizar 12, pasito a pasito, ¿ya? Quedaría x al cubo menos x al cuadrado menos 2x. Si alguien tiene discusión, avísame. Porque 12 por 2, 24, ¿cierto? Como este 2 se está multiplicando, puede pasar a dividir y 0 entre 12 se va. O sea, prácticamente es como estuviéramos eliminando. Quedando entonces que x al cubo menos x al cuadrado menos 2x vale cero. Ahora sí voy a factorizar la x. Y si factorizo la x, quedaría x al cuadrado menos x menos 2. Y esto de acá también vamos a factorizar. Y cuando factorizo, en este caso resulta x, y acá resulta menos 2 y 1. ¿Cierto? Sí, si tienen dudas, avísame por favor. ¿Ya? Entonces, queda x por x menos 2 por x más 1 igual a cero. Luego de eso, igualamos a cero cada uno. X es igual a cero o x menos 2 es igual a cero o x más uno es igual a cero.
X entonces vale 0, X entonces vale 2, X entonces vale menos 1. Ahí está, por favor, nuestros puntos críticos. Ahí está. Después de hacer los puntos críticos, paso número 3. Lo vas a dibujar en una recta. Y en esa recta ubicamos, en este caso, eh, los puntos en forma ordenada, ¿no? Coloco -1, luego coloco el 0, luego coloco el 2. Y el estudio se tiene que hacer ya en la derivada, no en f, sino en la derivada. Para hacerlo, para que ustedes puedan hacerlo rápido, el truquito está acá. Jóvenes, hasta aquí has factorizado. O sea, sin eliminar el 12, aquí está factorizado. Entonces, la primera derivada es 12 veces x, x menos 2 y x más 1. Así vas a hacerlo más rápido que reemplazando acá. Vuelvo a repetir. Jóvenes, cuando tú buscas el punto crítico, si tú no llegas a eliminar al 12, entonces prácticamente llegaste a factorizarlo, ¿ve? Entonces debe ser 12 veces la factorización que tú has hecho. Esa es la derivada. Y ahora, cuando tú reemplazas los valores, no reemplaces aquí, vas a demorar una eternidad. Reemplaza rápido aquí porque esto te va a dar rápido si es positivo o negativo. Recuerda que solamente necesitas saber si es positivo o si es negativo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que tú necesitas. Muy bien, entonces empezamos. Vengo por acá y digo, voy a agarrar un numerito que está, en este caso, a la izquierda del -1, -2. Entonces vamos a hacer la derivada en -2. Jóvenes, este es -2. Miren, 12 menos 2 negativo. -2 sigue siendo negativo. Y -2 más 1 negativo. ¿Me pueden decir, por favor, es positivo o negativo? Mírame, positivo, nega, nega, nega. ¿Qué sale? Vamos, más Negativo. despacito. ¿Me entendieron, por favor? Vamos, vamos. Necesito que eso me responda. De verdad, necesito. Vamos, Luciana, Kaylee, Alexa, Luis, Merly. ¿Bien? ¿Saben qué es negativo, no? Negativo. ¿Sí? Posi por nega, nega. Nega por nega, posi. Y posi por el nega que estaba acá es negativo. Entonces, si la primera derivada es negativo, recuerda que la gráfica de la función f, estamos ahora de la función f, es decreciente. En esta zona decrece. Ahora voy a agarrar un puntito que está entre -1 y 0. ¿Qué número puedo agarrar del -1 al 0? ¿-1 medio? Menos. Ujú. Muy bien, ¿ves? Entonces ahora reemplazo 12 -1 medio, -1 medio menos 2. Y acá tienes -1 medio más 1. Recuerda que solamente necesitas el signo. Este positivo, acá es negativo. Tú tienes dos negativos, sale negativo. ¿Cuánto sale 1 menos 1 medio? ¿Positivo o negativo? ¿Posi? ¿Sí? Entonces, ¿qué sale? Que la primera derivada en -1 medio es mayor que 0. ¿Cierto? Porque menos por menos más, por más por más, más. Entonces en esta zona es creciente. Ahora voy a agarrar un número que esté entre 0 y 2. Entonces en este caso la primera derivada en 1. Reemplazo 12, 1, 1 menos 2 y 1 más 1. Porque recuerda que solamente estoy reemplazando en donde yo miro todas las X. Reemplazamos, este es positivo, este es negativo, este es positivo. Posi por nega, negativo. Entonces la derivada en uno es negativo. Si es negativo es decreciente. Y por último, en este caso vamos a ver qué sucede un número que está a la derecha del 2. Entonces eso significa la primera derivada. Vamos a hacer en el 3 nada más. Recuerda que solamente necesito el signo. 12, 3, 3 menos 2 y 3 más 1. 3 menos 2 y el otro es 3 más 1. Teniendo en cuenta en este caso que este es positivo, positivo, 3 menos 2 es positivo, 3 más 1 es positivo, entonces la primera derivada es mayor que 0. Por lo tanto, en esta zona
es creciente. Ya está, muchachos. Entonces me dice, no, determina los intervalos de crecimiento de las siguientes funciones. Ah, en este caso voy a decir, pues, crece en de menos infinito a menos uno si desea lo tomas, ¿ya? Ah, decrece, no, disculpa. Decrece, no. Decrece en menos infinito a menos uno y del cero al 2. Punto y coma del cero a 2. Crece en, no vayan a colocar unión, ¿ah? Porque ya saben, si es unión es porque vas a leer todo. Y al leer todo ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando dices unión, crece, disculpa, decrece y luego, ¿qué tiene que pasar? Está creciendo para que volver, en este caso, de crecer, ¿ve? Entonces, en este caso no se pone unión, se pone punto y coma nada más. Ahora, ¿en dónde crece? Crece de menos 1 a 2 si deseas colocarse el menos uno, o si no, no hay ningún problema. Y crece de 2 al más infinito. ¿Alguien tiene, por favor, alguna observación? ¿Consulta alguna? Y es más, esta técnica te dice más o menos cómo es la gráfica. A ver. La gráfica decrece hasta el menos uno, luego crece hasta el cero, baja, sube. Primero baja, luego sube, luego baja, luego sube. En donde te das cuenta que en el menos uno, que decrece, luego crece. Entonces, jóvenes, yo sé que esto ya lo vieron ustedes en una clase, en su clase. A ver, miren, ¿ah? Mira lo que va a pasar. No sé, voy a hacer un bosquejo nada más. Recuerda que está jugando acá el menos uno, cero y el 2. Está jugando el menos uno, está jugando el cero y está jugando el 2. Recuerda que solamente nosotros sabemos que acá crece, acá decrece y acá crece, pero no sé hasta dónde. Entonces, mi gráfica viene así, ve. Baja, 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 hasta el menos uno. Luego sube, 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 hasta cuando X vale cero. Y luego baja, 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 hasta cuando 2 la X vale 2. Y luego sube, 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 sube. Ese es un bosquejo. Entonces, ¿se dan cuenta de algo? Que cuando la X vale menos uno tenemos un mínimo. Cuando la X vale 2 tenemos un mínimo. Y cuando el X vale cero tenemos un máximo. Una cosa es hablar de máximo absoluto y una cosa es hablar de máximo local o máximo arbitrario. En este caso, lamentablemente, yo no puedo decir acá que uno de ellos es el máximo absoluto. No puedo decir. Entonces, lo único que sí puedo decir es un máximo y un mínimo local. Local significa que solamente vas a estudiar en esa zona. En esa zona hay un mínimo. ¿Ve? Local significa que vas a estudiar solamente en esta zona. En esta zona hay un máximo. No me importa toda la vecindad. No me importa, digamos, todo el pueblo, solamente me importa, digamos, tu barrio, nada más. Entonces, mirando nada más mi calle, hay un máximo. Igualmente aquí, ve. Mirando mi calle, hay un mínimo. Entonces, a esto se le llama un mínimo local, un máximo local. Ah, entonces, esta técnica sí te guía, te da por lo menos una idea de quién puede ser el mínimo, quién puede ser un máximo local y quién puede ser un mínimo local. O sea, sí te da muchas informaciones, aparte de decir que crece, decrece. ¿Me entendieron, por favor, o tienen todavía alguna observación? No hay problemas, todo está bien. ¿Sí? Genial. Bueno, este es un teorema nada más, un corolario. Dice, si la función es continua y derivable, de hecho que debe ser derivable porque tiene que tener la primera derivada, continua. Si la primera derivada vale cero, acá está la respuesta de la pregunta que me hicieron hace un ratito. Si la primera derivada vale cero para todas las x, entonces estamos hablando que la función es una constante en ese dominio. Entonces, si la función cumple estos dos requisitos, por lo tanto, en este caso, si su primera derivada vale cero, estamos hablando de una función constante, ya automáticamente. Eso no hay que sacarnos, por favor, de lado, es importante. Bien, jóvenes, ahora ya estamos hablando de mínimos y máximos. En este caso, a ver, la gráfica empieza de A y termina en H. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? En este caso, si ustedes se observan de todos los puntos que hay, este está debajo de todos. Entonces, al valor de la X, por favor, acá hay mucha confusión de muchos alumnos. A este valor de la X, a este de acá, como es el mínimo de todos, se le llama el mínimo absoluto. Mínimo absoluto. A la X, ¿ah? No a su valor de la Y, no, a la X. Profe, entonces, ¿cómo se llamará a su F? O sea, a su imagen. Ah, ya, si él es el mínimo absoluto, a su imagen se le llama valor mínimo, o el mínimo valor, o el valor mínimo, como quieren llamarlo. Y si deseas, le pones absoluto. Una cosa entonces es valor. Recuerda que en la Y, o sea, las Fs, a ellos se le llaman valor. Y a ellos solamente se caracteriza mínimos o máximos. Por ejemplo, ahora, en H, este punto está por encima de todos, ¿ve? Entonces, a H, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Alguien me puede decir, por analogía, si está por encima de todos, el puntito? Máximo absoluto. Exacto, máximo absoluto. ¿Y a su imagen cómo le llamaremos? Valor máximo absoluto. Exacto, valor máximo absoluto. Muy bien. Eso es lo que vamos a llamar. Profe, ¿y cuál sería entonces el mínimo local, máximo local? Genial. Solamente entonces el estudio se hace en esa vecindad. Acá, ¿cómo se comporta? Una loma hacia arriba. A este es un máximo local. Realmente B es un máximo local. B. ¿Esto cómo se comporta? Hay una loma hacia abajo. A este de acá, esto de acá se llama el mínimo local. Esto también, mira, ve, hay una loma, ve. Ah, entonces esto de acá es un máximo local. Esto está en esta vecindad, es el menor de todos. A esto de acá es el mínimo local. A la E, mínimo local. Aquí, máximo local. Y aquí, mínimo local. Y a esto de acá también lo puedo llamar máximo local, claro, porque si tú estudias en una sola vecindad, esto está por encima de todos. Por lo tanto, también se le llama un máximo local. Y esto como está una pequeña vecindad, está por debajo de todos, también se le llama mínimo local. Entonces, aparte de ser mínimo local, por estar por debajo de todos, se llama mínimo absoluto. A la mínimo local, mínimo absoluto. ¿Me entendieron, por favor? ¿No hay ninguna duda hasta ahí? Muy bien, muchachos. Entonces, conclusión, esa es la forma de encontrar máximos locales y mínimos locales. ¿Ya? Ahora, profe, yo he visto que utilizan la segunda derivada. Claro, la segunda derivada es para poder darnos, digamos, ya con más, la segunda derivada nos da en este caso, digamos, con más exactitud si es un mínimo local o si es un máximo local. Nada más, recuerda que la segunda derivada te da mínimo local o máximo local. En este caso, por ejemplo, esta es la derivada, la primera derivada, ¿cierto? Ya está. Aquí está la primera derivada. Y también aquí encontramos los puntos críticos. Miren, ¿ah? Puntos críticos. Entonces ahora lo que voy a hacer es la segunda derivada. Entonces, en este caso, cuando hago la segunda derivada, entonces esto baja será 36 x al cuadrado. Esto baja será menos 24 x y acá simplemente será menos 24. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora para eso solamente necesito, por favor, si es positivo o negativo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Si es positivo, en este caso si es negativo. Por lo tanto, en esta ocasión también sería conveniente, muchachos, si está factorizado. Si está factorizado, vas a hacerlo más rápido. A ver, vamos a ver si se puede factorizar. ¿Qué puedo factorizar ahorita? 12, ¿cierto?
Entonces, en este caso, la segunda derivada saco 12. Si queda 3x al cuadrado menos 2x menos 2. ¿Se podrá factorizar? No, no se puede factorizar. Bien, entonces ahora agarro los puntos críticos, empezamos. ¿Ya? Agarro puntos críticos, empezamos. La segunda derivada en este punto crítico cero. Si yo reemplazo cero, se va, queda menos 24. Significa entonces que la segunda derivada es menor que cero. Ahora acá, agarro mi segundo punto crítico. En este caso, el 2. Si agarro el 2, reemplazo. 2 al cuadrado es, vamos a reemplazar ya 36, 2 al cuadrado, menos 24 por 2, menos 24. Al ojo, por favor, ¿positivo o negativo? 4 por 36, acá 48 más 24. ¿Qué sale? Al ojo. ¿O no lo notan? A ver, 2 al cuadrado, 4. Acá es 48. 4 por 6, 24. Llevo Positivo. 2. Claro. 14 y acá simplemente resultaría 72. Y te das cuenta que es positivo. ¿Ve? Entonces me doy cuenta que la segunda derivada en 2 es positivo. Y en este caso, mi segunda derivada en el otro punto crítico menos 1. Reemplazando resultaría 36 menos 1 al cuadrado menos 24 por menos 1 menos 24. Recuerda que menos 1 al cuadrado es 1 por 36, 36. Menos por menos más 24 menos 24. Resulta 36. Entonces significa que la segunda derivada en menos 1 es en este caso mayor que cero. Entonces ahora, recuerden algo, ¿no? Cuando nosotros hemos graficado, colocamos en forma ordenada el menos 1, el 0 y el 2, ¿cómo resultó la gráfica? Baja, sube, baja, sube. Eso hemos hecho cuando hemos visto que es decre, creciente, decre y creciente. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Entonces, jóvenes, la regla práctica es, ¿no? Si la segunda derivada es menor que cero en el punto crítico, entonces si es menor que cero estamos tristes. La carita es así, ¿no? Y si la segunda derivada en el punto crítico es mayor que cero, si tu nota es mayor que cero, estamos alegres, ¿cierto? Por lo tanto, si tu nota es menor que cero, estamos tristes. ¿Qué cosa buscamos entonces acá? ¿Qué sería esto? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Máximo local, ¿ve? Y si tu nota es mayor que cero, estamos tristes, entonces esto de acá sería un mínimo local. Por lo tanto, entonces, si ustedes se dan cuenta, mi punto crítico cero es menor que cero. Estamos tristes. Ah, entonces debe haber un máximo. Miren, ve, hay un máximo. Si mi, en el punto 2, si mi nota es mayor que cero, estamos alegres. Debe haber un mínimo. Ahí está, ve. Hay un mínimo. Baja, sube, mínimo. Y si mi nota en menos uno es mayor que cero, estamos alegres. También debe haber un mínimo. Ahí está, ve. Baja, luego sube, hay un mínimo. Pero recuerda, por favor, que nosotros estamos buscando acá máximo local y mínimo local. Mucho cuidado. No estamos buscando el máximo ni el mínimo absoluto, solamente local. Entonces ahora lo que voy a hacer es la regla práctica. Uno. Para saber si es monótona, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Paso número uno, buscar la derivada de la función. Paso número dos, igualar a cero dicha derivada. Paso número tres de esta ecuación, lo que vamos a encontrar son los puntos críticos. Punto crítico uno, punto crítico 2. Paso número 4. En cada punto crítico lo vas a dibujar, en este caso, en una recta. Los puntos críticos. Punto crítico uno, punto crítico 2. Paso número 4.
disculpa, 5, en cada zona vas a colocar un valor. Por ejemplo, en esta zona voy a colocar el valor de A, el valor de B, el valor de C. Entonces, en la segunda derivada, o disculpe, en la primera derivada vas a reemplazar esa A, en la primera derivada vas a reemplazar esa B, y en la tercera derivada vas a reemplazar esa C. ¿Estamos? Ahora, imaginemos que sale positivo. A es creciente. ¿Pero quién es creciente? ¿La primera derivada? No, F. F. Lo que tú dibujas acá creciente es de F, no de la primera derivada. La primera derivada te está diciendo que la función es creciente, no F' es creciente, no. Este está diciendo que F es creciente. Si en FB, digamos, cuando yo reemplazo resulta negativo, te está diciendo que la gráfica de F es decreciente. Entonces, en B resulta negativo, decrece, pero ¿quién decrece? ¿F' o F? F. F decrece. ¿Estamos? Y en C, digamos que sale mayor que cero. Ah, genial. Entonces, en este caso, crece. ¿Pero quién crece? F. Tu función F, o sea, la función que nosotros estamos estudiando al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Mirando la gráfica, por favor, ¿quién debe ser un máximo relativo y un mínimo relativo? ¿El uno o el 2? A ver, mirando la gráfica. Máximo 1 y mínimo 2. Exacto, ¿no? El máximo relativo, el uno, y el mínimo relativo, el 2. Pero ¿cómo yo puedo, en este caso, en el examen, cómo yo le puedo confirmar al profesor? Ah, entonces, para máximo relativo, máximo local, máximo y mínimo local, que también se le llama relativo. En este caso, haces el paso número 6. Haces la segunda derivada. Y paso número 7, agarras y reemplazas los puntos críticos. Y reemplazas los puntos críticos. Mirando la gráfica, el primer punto crítico, en este caso el PC1, es un máximo relativo. En este caso, si es un máximo relativo, entonces debería salirte menor que cero. Y cuando te sale menor que cero, es decir, no, mi nota es menor que cero, estoy triste. Por eso ahí debes justificar que es un máximo relativo. Y se supone que en la gráfica encontramos un mínimo relativo. Si es mínimo relativo, entonces la segunda derivada debe salir mayor que cero. ¿Por qué? Porque que si es mayor que cero mi nota, estoy alegre, entonces ahí encontraré un mínimo local o un mínimo relativo. Y eso es todo, muchachos, señoritas, lo que tienen que hacer para justificar en el examen en qué zona es monótona y en qué punto crítico puede encontrar un máximo local o un mínimo local. Profe, y si me pide en este caso el máximo o el mínimo absoluto, ah, si me pide en este caso el máximo o mínimo absoluto, entonces imaginemos por favor que la función estamos haciendo el trato, digamos, de alfa a beta. ¿Estamos? En este caso, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer, tienes que ver qué pasa con tu segunda derivada en el punto crítico 1. ¿Qué pasa con mi segunda derivada en mi punto crítico 2? ¿Qué pasa con la función en alfa, no en la primera ni segunda derivada, en la función? ¿Y qué pasa con la función en beta? ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que pasar. Entonces, después de descubrir eso, agarras, por favor, y recién reemplazas a tu función. Después de descubrir eso, agarras, por favor, recién reemplazas a tu función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ve. Lo que pasa es que la segunda derivada te está diciendo que con él vas a encontrar el mínimo. Disculpa, el máximo y con él vas a encontrar el mínimo. Te está diciendo, ¿cierto? Entonces, esto ya es un máximo y esto ya es un mínimo. Pero si vas a comparar con los dos extremos, entonces ahí vas a ver cuál de los dos valores es menor o mayor que el otro. Por ejemplo, por ejemplo.
Ya, un ejemplito acá. ¿Con él qué cosa estoy verificando? Estoy verificando que sale un máximo local. Entonces, significa que en el PC1 ya estoy buscando un máximo. Acá hay un máximo. Entonces, cuando yo reemplazo a mi función, digamos que te sale 7. Y cuando yo reemplazo a mi función, el extremo beta, digamos que te sale 10, y el extremo alfa, digamos que te sale 1. Entonces, la pregunta es para ustedes. Si esto te daba un máximo local, al comparar con los dos extremos, ¿es mayor que que de ellos que estoy señalando? ¿Es mayor o es menor que uno de ellos? Es menor que Es beta, ¿no? menor que 10. Ujú. Ah, entonces, acá, ¿quién es el máximo absoluto? Beta, Beta. ¿Y 10 qué sería? el valor máximo absoluto. Absoluto. ¿Me entendieron, por favor? ¿Ves? Entonces, él te ayuda al decir que acá hay un máximo, pero ahora tienes que reemplazar para comparar y elegir quién es el máximo absoluto. Ahora, imagínate acá que esto de acá te está ayudando que este es un mínimo. Y cuando tú reemplazas a la función, digamos que te sale cero. Entonces, mirando los valores, yo solamente voy a comparar este extremo ahora con este extremo. Y en este caso, ahora, ¿quién sería el mínimo absoluto? ¿Alfa o mi segundo punto de equilibrio? Disculpa, punto crítico. El PC2, ¿cierto? El PC2 sería el mínimo absoluto porque su valor es menor que el otro. Ah, entonces, este es un mínimo local. Esto también es un mínimo local, pero aparte de ser mínimo local, a comparación, es un mínimo absoluto. Este es un máximo local y este también es un máximo local, pero comparado los dos, él es el máximo absoluto. ¿Me entendieron, por favor, las reglas? ¿Sí? ¿No hay ninguna observación? Bien. Profe, ¿y si sale cero? Lamentablemente ahí no puedes decir nada, caballero. No puedes, en este caso, digamos, no puedes, en este caso, descifrar o decir que ahí voy a encontrar un máximo, un mínimo. Tendría que ver de otra forma y eso va a ser más complicado aún, porque tienes que hacer puntita, puntito, puntita, puntito para lograr un máximo o para verificar un máximo o para verificar un mínimo. Porque si te sale cero, lo único que te dice que es constante, nada más. ¿Sí? Bien, jóvenes, hasta ahí, por favor. ¿Alguien tiene alguna observación? Por favor, acá están los pasos, ¿ah? Esto aquí están los pasos, o sea, esto aquí hay un resumen total. No hay observación alguna. Bien, muchachos. Ya hemos visto máximos y mínimos. Bueno, aquí está. Ya, por favor, solamente a leer nada más. Ya, todo lo que hemos hablado, aquí está, por favor. Ya, aquí también está todo lo que hemos hablado, aquí está, por favor. No hay ningún problema. ¿Sí? Igualmente acá es un resumen. Acá dice, los puntos críticos, recuerda que hace la primera derivada y le igualas a cero, ¿no? ¿Y quiénes son los puntos críticos? Acá miren, mira, los puntos críticos son los resultados de la ecuación de la primera derivada y la función no es derivable en x sub cero. O sea, la pregunta es para ustedes, por favor. ¿En cuál de los puntos mi función no es derivable? A ver, vamos. En E. En E, genial. Profe, en E no es derivable. ¿Por qué? Porque en E hay una esquina. Y recuerda, cuando hay una esquina o cuando es discontinua, no es derivable. Recuerden, por favor, si hay un vértice, entonces no es derivable. O cuando es discontinua, entonces no es derivable. En esos puntos donde sucede estas cosas también se le llama punto crítico. Interesante, ¿no? Entonces, esto de acá es un punto crítico. Eso de ahí es un punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es más el punto crítico? El que te puede decir que hay un máximo, este es un punto crítico. Esto de aquí también es un punto crítico. Esto de aquí también es un punto crítico. Esto también es un punto crítico.
Esto también es un punto crítico. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Alguien me podría decir por qué B, C, D, F, G son puntos críticos? A ver, ¿Son pregunto. derivables? No, no. Porque la derivada es cero. Genial, Luis, pero ¿por qué? Hay un por qué ahí. Ya has dicho la mitad, pero ahora tienes que entenderlo. Voy a preguntarles, a ver, gráficamente, ¿qué significa la primera derivada? La pendiente. De la Recto tangente. recta tangente. Esto ya viene a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo son esas rectas donde la pendiente vale cero? Horizontales. Horizontales. ¿Ves? Tiene toda la teoría coincide, ¿ves? Entonces, si este es el máximo, si tú trazas la recta, es horizontal, ¿ves? ¿Ves? Por ese motivo, como la recta tangente es horizontal, su primera derivada vale cero. Y si la primera derivada vale cero, es porque estás hablando de un punto crítico. Por eso la horizontal, primera derivada vale cero. Si es primera derivada igual a cero, estás hablando de un punto crítico. Por lo tanto, este es un punto crítico, punto crítico, punto crítico, punto crítico, punto crítico, y por ser una esquina, es un punto crítico. ¿Me entendieron, por favor? ¿Tienen alguna observación ahí? No hay problema, ¿cierto? Genial. Bien, muchachos, acá Está justamente dice, perfecto. Y tipo, dime, por favor. acaba de decir que también es punto crítico. Claro, porque es una esquina. Y recuerda que ahí se llamará punto crítico cuando la función no es derivable. Ah, ¿Y ya, en, ok, y ok. en dónde no es derivable? En En las el, esquinas y cuando no es continua. ¿Sí? profe, ¿Sí? pero BS no es derivable de, ¿BC? o No, sea, BS no. Lo de, que pasa que en B, la recta tangente, ¿cómo es? No es una horizontal. sí, Y la horizontal, su pendiente, ¿cómo es? Cero. es cero. Y si la primera Ujú. derivada es la pendiente o no. Ah, ok, hay dos cosas, ya, ya. ¿Ya, ya lo, Ya, ya profe. lo, ya lo viste? Sí, 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 ya lo. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Todo bien? Genial, joven. Acá justamente, método para hallar máximos y mínimos e intervalos cerrados. Ahí está. Dice, una función continua para encontrar el máximo y mínimo absoluto, justo lo que te acabo de comentar, dice, los extremos del intervalo A y B y los puntos críticos de F serán evaluados. ¿Te das cuenta? Entonces, primero buscas los puntos críticos, después de buscar los puntos críticos, agarra los extremos y evalúa la función, los puntos críticos, los extremos. De hecho, que los puntos críticos, si haces la segunda derivada, de hecho que al toque vas a tener ya la clasificación de quién es el máximo y de quién es el mínimo. Pero la segunda derivada, jóvenes, solamente es cuando te dice, no, el uno es un punto crítico. ¿Es máximo o es mínimo? Muchachos, en el examen no vas a decir, ¿no? El uno, profe, primero bájalo o sube, es un mínimo. No vas a decir eso, pues. Si dices eso en el examen solito ya perdiste tu puntaje. O sea, nosotros, por técnica, por truquito, por como quieras llamarlo, ¿ya? Nosotros sabemos que si baja luego sube ya es un mínimo local. Pero ¿cómo justificas? Entonces ahí entra tu segunda derivada. Y en este caso evalúas el uno y te tiene que salir mayor que cero, porque te harás alegre y ahí encuentras el mínimo. Entonces, en este caso, cuando te dice el uno es un máximo, es un mínimo, haces la segunda derivada y basta que te resulte mayor que cero, entonces dice, por lo tanto, el uno x igual a uno es un mínimo, local. Ya está. ¿Me entendieron, por favor?
¿sí? Entonces, la segunda derivada sirve para eso, para que le justifiques al profesor. Pero con la gráfica ya sé que es un mínimo local. Y lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, a ver, voy a preguntar, voy a preguntar. Digamos, acá está el 2, aquí está el 3, aquí está el 7. Digamos que mi intervalo de estudio solamente es desde el 0 hasta el 8. Y la gráfica, digamos, viene por acá, luego sube, baja, luego sube. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes te dan máximo locales? 3. El 3, ¿quién más? Porque recuerda, 8 y 0. El 8 y 0. claro, el 8 y el 0, ¿cierto o no? Mirando mi gráfica. Mirando mi gráfica, esto también me da un máximo local, esto también me da un máximo local. Y ahora, ¿cómo sé cuál de los tres me da el máximo absoluto? Ah, entonces ahí ya entra el detalle en evaluar justamente en la función misma. Y digamos, pues acá vamos a poner 7, digamos que este vale 4, digamos que este vale 10. Genial. De los tres máximos locales, su valor máximo que me da 10 a comparación de los demás. Por lo tanto, a este de aquí le llamamos máximo absoluto. Aparte de local, se llama máximo absoluto al 8, al 8, al 8. Estoy hablando al 8. Ahí está. ¿Ve? Entonces, justo, ¿por qué crees que aquí no te habla de segunda derivada? No te habla. Porque aquí mismo te dice, mira, ve. El método para hallar máximos y mínimos de intervalo cerrado. Si tú quieres buscar absoluto, trabaja con los puntos críticos y con los dos extremos que está cerrado. Pero si en el examen ellos te preguntan en forma explícita, ¿el uno es un máximo o un mínimo local? Ah, entonces ahí sí tienes que utilizar la segunda derivada. No puedes hacer así. ¿Me entendieron, por favor? ¿Sí? No hay duda, ¿cierto? Bien, jóvenes. Espero que todo eso de ahí quede, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos acá. La función de costo está definida de esta manera, en miles de dólares, donde X representa cientos de unidades producidas en una fábrica con una capacidad máxima de producción 500 unidades diarias. Jóvenes, para empezar, el costo tiene una escala. La escala es de miles de dólares. Está en miles de dólares. Tiene una escala. Y la capacidad, o sea, la producción es X, que está justamente en cientos de unidades. X está en cientos de unidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero justamente en ese almacén tienen una máxima, tiene una capacidad, la fábrica, ¿no? Una fábrica con una capacidad máxima de producción de 500 unidades diarias. O sea, más de 500 unidades ya no puede en este caso trabajar. Entonces, la producción que se genera ahí está entre 0 y 500 diarias. Y 5. Eh, ahí yo quiero entrar. Una cosa es hablar de producción y una cosa es hablar de X. Mucho cuidado. Una cosa es hablar de costo fijo y otra cosa es hablar del CF. Una cosa es hablar de cantidad y una cosa es hablar de Q. Q es una variable que representa la cantidad, pero Q tiene escalas. C representa el costo. Si el costo está en miles, C no puede estar en miles. Una cosa es el costo y una cosa es C. Mucho cuidado. Entonces, la producción está entre 0 y 500, pero yo no quiero trabajar con la producción porque mi ecuación tiene a la X. Ah, entonces yo tengo que trabajar con la variable X. Y cuando trabajamos con la variable X, ahí sí recién le tengo que dividir entre 100 porque la X está en cientos. Entonces, la X está entre 0 y 5. ¿Me entendieron? Por favor, mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora sí, mi X está entre 0 y 5. Y ahora dice, encuentra el costo máximo y el costo mínimo de producción. Ah, entonces vengo por acá y digo, para poder conocer
o encontrar los máximos y los mínimos, tenemos que derivar. Entonces, paso número 1, derivamos. Si derivo sale 6x al cuadrado, ¿no? Menos 24x más 18. Paso número 2, a la primera derivada hay que igualar a 0 para poder, en este caso, buscar los puntos críticos. Por lo tanto, 6x al cuadrado menos 24x más 18 es igual a 0. Factoriza, lo más recomendable en este caso sí sería factorizar. Factorizo, en este caso 6, quedaría entonces x al cuadrado menos 4x más 3. Me doy cuenta que sí puedo aplicar aspita simple, ¿no? X y menos 3 y menos 1. Aplicando aspita simple, en este caso, ¿qué es lo que obtenemos? 6 veces x menos 3 por x menos 1. De hecho que el 6 se va, entonces significa x menos 3 igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. Conclusión, x vale 3 o x vale. Lo que nosotros acabamos de encontrar, recuerden por favor que son los puntos críticos. Ahora, me dice, ¿no? Encuentra el máximo y el mínimo en la producción. Entonces ya no necesitas hacer la gráfica. Simplemente agarras y dices, bueno, pues en mi costo voy a reemplazar primero el primer punto crítico. Luego voy a reemplazar el segundo punto crítico. Y luego voy a reemplazar el primer extremo y luego voy a reemplazar el segundo extremo. Ahí está. ¿Ve? Entonces, si yo reemplazo acá, resultaría 2 por 1 al cubo, menos 12, 1 al cuadrado, más 18 por 1, más 10, ¿no? Si reemplazo el 3, será 3 al cubo, menos 12 por 3 al cuadrado, más 18 por 3, más 10. Si reemplazo el 0, se va, queda 10, ¿cierto? Si reemplazo el 5, 2, 5 al cubo, menos 12, 5 al cuadrado, más 18 por 5, más 10. Entonces, en este caso, ¿qué resultaría? 2 menos 12 más 18 más 10. Conclusión, sale 6, 8, 18. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá. Si deseas, en este caso, a ver, 3 al cubo es 27, por 2, 54, ¿no? 3 al cuadrado, 9, 9 por 12 es 108. 3 por 8 es más 54 y más 10. 54 y 54 es 1, 8, queda 10, ¿ve? Queda 0. Y por último, acá si deseas, por favor, factorizas el 5 al cuadrado. ¿Ve? Si yo factorizo el 5 al cuadrado, ¿qué quedaría? Quedaría 2 por 5. Acá quedaría menos 12. Y bueno, y esto de acá es 90 más 10. ¿Me entendieron, por favor, la última jugada que hice? Esto de acá. Vamos, jóvenes, para no estar multiplicando grandes números. ¿Me entendieron? Para explicarte. ¿Sí? No hay problema, ¿no? Genial, muchachos. Quedaría entonces 25, ya mira acá, ve. 10 menos 12 es menos 2, ve. Para trabajar con rapidito. En este caso sale menos 50 más 100, resulta entonces 50. Entonces, mirando, por favor, mirando en este caso, me doy cuenta que 18,50, esto de acá sería el máximo absoluto. ¿Quién es el máximo absoluto? No es 50, es en este caso cuando X vale 5, ¿cierto? Pues me dice, encuentra el costo máximo y el costo mínimo de producción. ¿Estamos de acuerdo? El costo máximo y el costo mínimo de producción. Por lo tanto, entonces, si el máximo me da 5, ¿cierto? Entonces reemplazo, ¿no? El máximo absoluto me da en este caso la X igual a 5. Y cuando nosotros reemplazamos, ¿cuánto resulta en este caso el costo, por favor? 50. Por lo tanto, el costo máximo es 50. ¿Qué puedo decir? Vamos, Multiplicar por la escala. multiplicar por sus.
No, 50 cientos, no, Por su escala. por su escala miles. Exacto. Entonces debe ser 50.000 dólares. Ese es el máximo. ¿Y el mínimo cuál sería? ¿Se dan cuenta, por favor, que los dos te dan lo mismo? Los dos te dan lo mismo. ¿Cierto o no? Entonces, en este caso, el costo mínimo también multiplica por su escala. En este caso sería 10 por 1000, 10.000. ¿Alguien tiene, por favor, alguna observación, alguna consulta que quiera hacer? ¿Ninguna? Y de esa manera, muchachos, buscamos en este caso el absoluto, ¿no? Porque recuerda que este es el costo máximo, pero estamos hablando en absoluto ya. Ya está, jóvenes. Entonces, a partir de ahora, por favor, les pido, cuando quieren buscar, digamos, máximos o mínimos absolutos, primero busca los puntos críticos, evalúa en la función y también sus extremos. Y con eso al toque vas a clasificar quién es el máximo o el mínimo. Ahora, si es que por ahí quieres orientarte, hace la gráfica, pues, ¿no? Porque la gráfica en sí no es nada prácticamente. Hace la gráfica, colocas el uno, colocas al 3, ¿cierto? De acuerdo. Y recuerda que la gráfica tiene que estar justamente en la derivada. Y también te enseñé que no se agarra la derivada en sí, sino ya la parte factorizada. Por eso el 6 no lo eliminé hasta el final. Entonces, prácticamente a mí me importa 6x-3 por x-1. Y si nosotros reemplazamos de uno, un número que está acá, el cero, en este caso, recuerda que es a partir del cero, ¿ah? Y recuerda que es acá hasta el número 5. Entonces, conclusión, no voy a agarrar el cero, pues tengo que agarrar un número que está entre el 0 y el 1. Un medio, 6, un medio menos 3, un medio menos uno, ¿ve? Entonces, un medio menos 3 es negativo, un medio menos uno es negativo, menos por menos, más. Entonces acá es creciente, ¿ve? Ahí es creciente. Ahora reemplazamos el 2 para que te orientes, ¿no? El 2. Si reemplazo el 2, 2 menos 3 y 2 menos uno. 2 menos 3 es negativo, 2 menos uno es positivo, menos por más menos, decrece. Entonces, en el uno que estoy buscando, un máximo local. Y dicho hecho, mira, ve, en el uno resulta uno de los mayores valores, ve. 18, 10, 10, 50. Este también es mayor. Entonces, este es un máximo local. Y el cero, si te das cuenta, el cero es un mínimo porque está abajo, ve. Y el 3 también debe ser, en este caso, un mínimo. Y me doy cuenta que estos dos están en la misma altura, ve. 10, 10 están en la misma altura, entonces uno de ellos debe ser, en este caso, el mínimo absoluto. ¿Me entendieron, por favor? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda hasta ahí? Ve, ¿y no podemos hacerlo de más menos más? ¿En cuál? O sea, el gráfico Ya. de más menos más. O sea, en vez de poner flechitas más menos más. Ajá, o sea, no sé si estoy bien ya, pero mi profesor era como que hacíamos los puntos críticos Ya, y después veíamos la derivada y como ya. esta derivada es positiva, o Más sea, menos más. el que tiene mayor exponente es positivo, empezábamos con más, menos, más y los que iban como más eran pues que eran crecientes y los de menos eran decrecientes. Ya. Yo te pregunto, cuando colocabas los valores, ¿colocaba tu profesor los valores acá? En el, No los colocaba. O sea, de y de frente frente como que colocaba acá decía, más, ajá, más, menos, más. menos, más, ajá. Mucho cuidado. ¿Sabes por qué te digo mucho cuidado? Porque hay un punto que se llama, en este caso, punto CIA. ¿Escuchaste el punto CIA? Sí, profe, es con constante, creo. No. El punto ¿Sí? CIA es, en este caso, por ejemplo, acá baja y acá sigue bajando. ¿Me entiendes? Ah, ya, sí, sí, sí. Entonces, cuando baja, baja, pones menos, menos. ¿Y en qué momento tú sabes que vas a colocar menos, menos? Mucho cuidado con eso. O Claro. sea, Y profe,
Si Yo es que pongo, ya, estuviera, digamos, yo pongo en este caso, digamos, a favor del profe, porque el profe sabía que aquí no hay punto CIA. Y como no hay punto CIA, entonces pues manejan no más, ponen más, menos, más, ya se acabó. ¿Me entendiste la idea, no? sí. Entonces hay mucho cuidado, ya muchísimo cuidado. ¿Cuál es tu otra observación, por favor? No, le iba a preguntar si es que era entre paréntesis y al exponente, cuando era negativo y como que seguía con lo mismo, y si era positivo cambiaba. Eso también. Ah, me estás hablando sobre, digamos, en este caso, como estamos aquí. Ujú. No, puedes volver a repetirte, muchísimo cuidado. Lo que pasa es que en este caso, cuando es dos, cuando es dos, nosotros sabemos que es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando es una parábola, Sí. solamente sabemos que baja y sube. Por eso tu profesor pone más, menos. ¿Me entiendes o no? Ah, Pero ya, sí, ¿y sí. qué pasa si sale grado 5? Si es de grado 5, la gráfica podría ser así. O sea, sube y vuelve a subir, ¿ve? Y luego baja. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahorita justamente vamos a hablar de eso. Está cambiando de concavidad, ¿ve? Cóncava a convexa. Cuando hace el cambio de cóncava a convexa, este de aquí es el punto CIA. Pero ese no, eso, el de cóncava, convexa no lo ve la primera derivada, lo que le ve la segunda derivada. Entonces, la primera derivada te puede engañar, ¿no? Ah, ya, mi profesor me dijo que pongo el exponente más, menos, más. Te das cuenta que acá crece y sigue creciendo, entonces debe ser más, más. ¿Me entendiste la idea? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, para que no cometan ese error, porque es un error, mm, va a depender bastante a lo que lo proponen los profesores, ¿ya? Entonces, lo más preferible es cuando buscas el punto crítico, si te das cuenta, el 6 para mí yo ya, ya lo debería eliminar. Te das cuenta que no lo elimino. Lo dejo hasta el final y entonces mi primera derivada ya lo tengo en este caso factorizado. Si ya lo tengo en este caso factorizado, ahí es donde que me doy cuenta que cuando yo le paso un valor, me doy cuenta si es negativo o positivo. Porque creo que no es complicado. Y con eso, con esta certeza, ya al toque empiezo a manejar, digamos, la flechita, ¿no? Y con eso ya tengo, ya no voy a tener problemas alguno, porque ya estoy comprobando y simplemente ya lo estoy indicando, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de comunicarles. ¿Está bien? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Bien, entonces los sistemas relativos ya sabemos cómo se trabaja, por favor, eso ya no vamos a hablar de nuevo. Y ahora sí empieza con la segunda derivada. Y acá dice, mírame, el teorema de la segunda derivada, dice, criterio de la segunda derivada. Una función que se puede derivar dos veces en el interior, x sub 0 es punto crítico. Por ende, para ser punto crítico, recuerda que debe ser solución de la primera derivada. Y eso ya lo hemos discutido. Agarras el punto crítico y si se, ¿no? Si es menor que cero, tiene un máximo relativo. Porque si es menor que cero, tu nota está menor que cero, triste. Entonces, con eso te vas a guiar. Y si tu nota es mayor que cero, estamos alegre. Con eso te vas a guiar. Por lo tanto, en la primera relaciona un máximo relativo o un máximo local. Y el segundo relaciona un mínimo relativo o un mínimo local. ¿Estamos? Y de esa manera, entonces, vas a justificar al profesor si ese punto crítico te da un máximo local o un mínimo local. Solamente si es que te pide que justifiques. Si no, no ayuda para nada esto. Si solamente te pide justificar, genial. Si no, no ayuda para nada. ¿Está bien? Muy bien. Ah, en este caso, este de acá es un mínimo relativo, este es un máximo relativo, este no es ni máximo ni mínimo. ¿Qué vendrá a ser? Justo es lo que ahorita vamos a hablar. Este es un punto silla, porque viene, sube y sigue subiendo. Pero al subir y seguir subiendo, veo que hay un cambio de concavidad. Primero es cóncava y luego es convexa. Ah, entonces aquí se llama punto silla. ¿Ya? Muy bien. A ver, por aquí. La siguiente clase vamos a hacer todos los ejercicios, por favor. ¿Estamos? Ahorita vamos a ver la concavidad. Bien, jóvenes. En este caso, entonces, empezamos a hablar de la concavidad. Justamente acá dice, mira.
F es convexa, F' creciente y en este caso mayor o igual a cero. Son equivalentes, pero vamos, a ver. Convexa vamos a decir que para todas las X que pertenecen al interior de ese pequeño intervalo que ustedes están haciendo el estudio, si la segunda derivada es mayor o igual a cero, ¿ya? La segunda derivada es mayor o igual a cero, entonces en esa zona estamos diciendo que es convexa. Estamos diciendo que en este caso es convexa, en esa zona. Esa es convexa. Ahora, si nosotros en este caso, muchachos, tenemos una función en la cual la segunda derivada es menor o igual a cero, para ese pequeño intervalo que estamos haciendo el estudio, ¿ya? Entonces, en este caso estamos diciendo que es cóncavo. Y lo mismo que te dije, ¿no? Lo mismo que te dije, si tu nota es menor que cero, estamos tristes, y si tu nota es mayor que cero, estamos alegres. ¿Ves? Y con eso solamente te vas a guiar con, en este caso, convexa, y el otro sería en esta ocasión cóncavo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora regreso aquí, regreso al ejercicio que ya hemos trabajado. Aquí. Ahí está. Entonces, en este caso, recuerda que nosotros hemos hecho la segunda derivada. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ¿ah? Hemos hecho la segunda derivada. Ahora, por favor, bastante atención lo que voy a hacer. A ver. En este caso, voy a hacer dos rectas. Y por favor, aprenda bien esto de aquí, porque cuando nosotros, en este caso, cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas, aquí está. ¿Ve? Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Cuando hacemos este tipo de preguntas, ahí está. Este tipo de preguntas, ahí es donde que nosotros vamos a utilizar todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Así que, por favor, toda tu atención posible. En este caso, ¿cuáles son los puntos críticos que tenemos? Los puntos críticos que tenemos es el -1, es el 0 y es el 2. Ahora, para poder nosotros decir que es cóncava o convexa, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ve? Igualamos a 0. El gran problema es que esto de acá no se puede, en este caso, sacar rápido su... vamos a buscar un ejemplo, ¿ya? A ver, disculpen, por favor. Voy a buscar un ejemplo. Voy a buscar un ejemplo en la cual la segunda derivada se hace recontra rápida y se puede igualar a 0 también rápido. Y con eso vamos a verificar, en este caso, la concavidad y la convexidad. A ver. Ujú. Por aquí estarás. A ver, a ver. Determinar la impresión en las funciones. A ver. Mm. A ver, vamos a ver con esta. A ver, ¿qué sucede? ¿Ya? Vamos a ver con esta. A ver. El x a la cuarta menos 4x al cubo. Primero voy a saber dónde es monótona. Monótona. Ah, muy bien. Para saber qué es monótona, paso número uno, la derivada. Derivemos, será 4x al cubo y 4 por 3 es 12x al cuadrado. Segundo paso, a la primera derivada le igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, en este caso, a 4x al cubo menos 12x al cuadrado le igualamos a 0. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que voy a hacer es factorizar 4x al cuadrado. Quedaría entonces x y quedaría acá menos 12. Disculpa, menos 3, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora recuerda que a cada uno le igualamos a 0. A x al cuadrado le iguala a 0 o a x menos 3 le iguala a 0. Conclusión, acá el único valor que le hace 0 es el 0 y acá el 3. Ya tengo entonces, muchachos, mis puntos críticos. Entonces, esos puntos críticos, mira, acá tengo la primera derivada, que en este caso es 4x al cuadrado x menos 3. Entonces, aquí yo tengo mi punto crítico llamado 0 y llamado 3. Entonces, si yo reemplazo el menos 1, esto de acá es positivo ya, por favor, no hay nada que discutir. ¿Estamos? Este es positivo ya.
Si yo reemplazo el -1 -3, es negativo, decrece. ¿Sí? Por favor, ¿me entendieron, por favor, eso o no? Si yo reemplazo el 2, este es positivo, ¿ah? Porque está elevado al cuadrado. Si yo reemplazo el 2, 2 menos 3, ¿qué es? Decrece. ¿Por qué, profesor? A ver, vamos a ver. La primera derivada en -1 resultaría 4 menos 1 al cuadrado, -1 menos 3. Si ustedes se dan cuenta, esto es positivo, por favor. Está elevado al cuadrado. Y -1 menos 3 es negativo. Positivo, negativo, menor que cero. Decrece. Y ahora, en este caso, vamos a hacer la primera derivada en 2. ¿Estamos? Reemplazamos 4, 2 al cuadrado y 2 menos 3. Si te das cuenta, esto ya es positivo, pero 2 menos 3 es negativo y también es menor que cero. Por eso también decrecen. Y si agarra en este caso, digamos, un punto más del test 4, la primera derivada en el 4 será 4, 4 al cuadrado, 4 menos 3, ahora sí, ¿no? Es positivo. Entonces, en este caso crece. Ahí está, muchacho. Entonces me puede decir, ¿no? ¿En qué intervalos hay crecimiento y crecimiento? Bueno, pues decrece del cero, del menos infinito, hasta el 3. Decrece. Del menos infinito al 3 decrece, porque va bajando, va bajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta de acá podría ser un punto, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí ya terminó mi primera derivada. Ahora vamos a ver la segunda derivada para poder en este caso encontrar, aquí por favor. Te dice, ¿no? Hallar los máximos y mínimos relativos. La pregunta es, por favor, en este caso, solamente qué cosa podré encontrar. ¿Quién me dice? Mirando la gráfica nada más. Mirando la gráfica, ¿qué podré encontrar? Vamos. Un mínimo. ¿En dónde? Mientras. En el 3 pues mira. Baja, sube. Baja, sube. En el cero no. En el cero no. En el 3 es donde vas a encontrar. ¿Y cómo lo vas a justificar? Ah, para eso necesitas la segunda derivada. Entonces vienes por acá y dices, ahora vamos a ver cóncava y convexa. Y para la cóncava y convexa necesitamos la segunda derivada. Como acá ya está derivado, el 3 baja a multiplicar, t por 4, 12, x al cuadrado. 2 baja a multiplicar, 24x. Ahora lo que voy a hacer es factorizar 12x. Y quedaría x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? 2x y quedaría x menos 2. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igualar a 0, paso número 1. Paso número 2. Si nosotros igualamos a 0 la segunda derivada, estamos buscando los posibles puntos silla o los posibles puntos de inflexión. Así también se llama. Posible punto silla, posible punto de inflexión. No estás buscando, por si acaso, aquí, no estás buscando, en este caso, si va a ser cóncavo como esa, no. Si igualas a 0, estás buscando los posibles puntos silla. En este caso, entonces, igual a 0, 12x, x menos 2, lo igual a 0. Eso significa que x vale 0 o x menos 2 vale 0. Conclusión, los posibles puntos silla es en el 0 o es en el 2. Esos son los posibles puntos silla. ¿Estamos de acuerdo, por favor, hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso ahora, dibujo. Voy a dibujar acá. Voy a reemplazar en este caso el 0 y voy a reemplazar el 2. Recuerda, por favor, que la segunda derivada, por favor, en forma factorizada es así. Entonces, ahora vas a hacer lo mismo de acá, lo que tú has hecho aquí, vas a hacer aquí. Vas a dar valores. Le voy a dar -1, -1. Si doy -1, 12 -1, -1, -2. Esto de acá, nosotros sabemos que es nega, y esto es nega, nega por nega, positivo. Jóvenes, si la segunda derivada es mayor que 0, si tu nota es mayor que 0, estamos alegres. Entonces, si estamos alegres, acá va a ser así.
¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos a reemplazar el uno, la segunda derivada en el uno. En este caso será 12, 1 y 1 menos 2. En este caso, ¿qué sucede, jóvenes? Sale negativo. Y si sale negativo, estamos tristes. ¿Te das cuenta que justamente en el cero que ha pasado, estamos cambiando de concavidad, de convexa a cóncava? ¿Y quién es ese punto donde cambiamos de concavidad de convexa a cóncava? Es justamente el punto silla, pues. Por eso, mira, ve. Ah, entonces acá, acá baja y sigue bajando, pero antes de llegar al cero es convexa y luego sigue bajando como cóncava. Convexa y sigue bajando como cóncava. ¿Ves? Y por último, vamos a hacer qué pasa con el 3. Como el 3 es en este caso un punto crítico, reemplacemos en este caso qué pasa con el 3 igualito, porque estás hablando de segunda derivada, no hay problema. Será 12, 3, estoy reemplazando en el rojo, y 3 menos 2. Recontra positivo todo, ¿cierto? Ya es recontra positivo todo. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si es recontra positivo, estamos alegres. Entonces, en el número 2 tenemos un posible punto sí. No es un posible, es un punto sí en el 2. ¿Te das cuenta de algo? Miren, por favor. En la primera derivada, el único que hizo la primera derivada mediante su gráfica es decirme que en el cero hay un punto silla, pero no me dijo en el 2. ¿Ve? Mucho cuidado con eso, ¿ah? No se vayan a confiar, por favor, que con la primera derivada vas a encontrar todo. No. La primera derivada solamente para decirme que es monótona o no es monótona, nada más. O dónde crece, dónde decrece, nada más. La segunda derivada es para poder ver cuál de ellos es el máximo o el mínimo relativo. Y para ver la concavidad es también la segunda derivada, pero ya en zonas. Entonces, el estudio que hice para la primera derivada para graficar es lo mismo para la segunda derivada. Entonces, en este caso, ahora cuando yo quiero graficar, agarro las dos cosas y esto tiene 0,3, esto tiene 0,2. Los dos tienen el mismo cero. Uno llega al 2 y el otro llega al 3. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces empezamos. Recuerda que acá es para monótonas y acá es para la concavidad. Empezamos. Las monótonas. Primero baja. Del 0 a 3 baja. Entonces sigue bajando y sigue bajando. Y en el 3 recién sube. En, eh, en convexa. Del menos infinito al 0 es convexa. Del 0 a 2 es cóncava. Y del 2 para adelante es convexa. Convexa, convexa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, en mi gráfica, ¿cómo podría ser? Mira, ve que entonces yo tengo acá el eje X, aquí yo tengo el eje y ubico con puntitos nada más a esos puntos 0, 2 y 3. Acá está el 0, ahí está el 0, aquí está el 2, aquí está el 2 y aquí está el 3. ¿Ves? El 0, el 2 y el 3. ¿Estamos? Entonces empezamos. Mira, un bosquejo sería así. Del 0 a 2 baja, pero baja en forma convexa. Entonces la pregunta es, fíjate cómo es convexa. Mira, así ve. Así, cuando baja es así y cuando sube es así. Mira la cóncava, cuando baja es así ve. Y cuando sube es así. Entonces, del 0 a 2 baja de esta manera. Así baja. Ahora, ¿hasta dónde baja? Ya va a depender bastante de algunos datos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero solo sé que baja. Vamos a ver que está bajando así, en forma convexa. Ya está. Está bajando en forma convexa. Llega en el 0, sigue bajando hasta el 2, pero en forma cóncava. Entonces, hasta el 2 en forma cóncava. ¿Te das cuenta? Ahí ya cambió la concavidad.
hasta el 2. Ahí está. Y del 2 al 3 sigue bajando, pero ahora en forma convexa. Entonces, en el 2, en este caso que es mi nuevo punto silla, cambia, ¿no? Entonces sería así. Entonces sería así. Baja, no sé hasta dónde baja, pero sigue bajando, pero en forma ahora convexa. Ahí está. ¿Ve? Baja y cambia de posición. Baja así y cambia. Y del 3 debe subir, pero en forma convexa. Ah, entonces así. Desde el 3 debe subir en forma convexa. Ya está, muchacho. Baja, sigue bajando y luego sube. Ese es un buen bosquejo, muchachos, que ustedes tienen que aprender para la siguiente clase. Ahora, profe, ¿hasta dónde baja? Ahí pues vuelvo a decir, ahí vamos a buscar en este caso muchos factores, ¿no? Por ejemplo, el 3 es un mínimo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para saber hasta dónde baja? Reemplazar a la verdadera función y con ese dato recién vamos a decir, baja hasta tal punto, ¿no? ¿Me dejo entender? El cero cambia de posición, pero cuando es cero, ¿cuánto vale? Cero. Ah, justamente en el cero es donde que cambia la concavidad. Hay muchas cosas que se tienen que estudiar. Lo que yo quería hacer ahorita es demostrarte que con estos datos ya sabes más o menos el movimiento de la gráfica. ¿Alguien tiene, por favor, alguna observación, alguna duda, alguna inquietud que tenga? ¿Ninguna? Bien. En este caso, acá dice, hallar los intervalos de concavidad y convexidad, ya saben, muchachos. Convexa, cóncava, convexa. Del cero, del menos infinito al cero, convexa. Del cero a 2 cóncava, y de 2 al más infinito, convexa. Entonces ya está, ¿cierto? Hallar los puntos de inflexión. ¿Cuáles son los puntos silla? Punto de inflexión significa puntos sillas. A es el cero y el 2. Porque en el cero hace un cambio de concavidad y en el 2 también hace un cambio de concavidad. ¿Estamos de acuerdo? Hallar los límites al infinito, bueno, eso es hablar ya de asíntotas, ¿cierto? Hallar las asíntotas verticales, esto también es hallar en este caso asíntotas. Hallar los puntos donde f' se anula, allá f' se anula en el cero y en el 3. En el cero y en el 3. También hemos hecho este de acá. Hallar los máximos y mínimos relativos. Mirando la gráfica, 3 es un mínimo relativo. Pero ¿cómo? Voy a preguntarles, a ver, ¿cómo justifico que este es un mínimo relativo? A ver, ¿cómo justifico que este es un mínimo relativo? ¿Con la gráfica? ¿O qué herramienta tengo que agarrar? Exacto, con la segunda derivada. Acá está, ve. Con la segunda derivada resultó mayor que cero. Si es mayor que cero, estamos alegres. Por eso es un mínimo relativo en la segunda. Por lo tanto, hallar los máximos y mínimos relativos. Máximos, lamentablemente, no puedo encontrar, pero el mínimo relativo sí. El mínimo relativo es cuando la x vale 3. Ya está, muchachos. Voy a preguntar, a ver. En este caso, ¿yo puedo saber cuál es el máximo absoluto o el mínimo absoluto? A ver, en No, este caso, ¿puedo saber cuál es el máximo absoluto y mínimo absoluto? no. No. No, porque son todos los reales. Ajá, pero ahora yo le voy a dar el dato. Pon toda su atención. Si bien es cierto, si bien es cierto, jóvenes, esto de acá no tiene extremos, porque esto los reales. Pero mirando el bosquejo de la gráfica, ¿no se dan cuenta que en el x igual a 3 es el mínimo de todos? Porque justamente, ¿por qué crees que hemos graficado? ¿Por qué crees que existe esto? Porque guiándonos a los que nos dice la monotocidad y la concavidad, y a partir de acá, desde el infinito, baja, 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 baja. En el cero cambia de curvatura, en el 2 vuelve a cambiar de curvatura, y en el 3 crece. Entonces me doy cuenta que el x igual a 3
es el menor de todos. Y si es el menor de todos, entonces sí hay un mínimo absoluto. Si hay un mínimo absoluto. ¿Me entendieron, por favor? Entonces, ¿cuál sería el mínimo absoluto? El x igual a 3. ¿Habrá un máximo absoluto? Ahí sí ya no, porque esto sigue creciendo, porque no hay un extremo. Esto sigue creciendo, porque no hay un extremo. No hay un máximo absoluto, pero sí hay un mínimo absoluto. Y aparte del mínimo absoluto, sí hay un mínimo relativo, pero no hay un máximo relativo. Vamos por favor, ¿me entendieron la idea? ¿O tienen alguna observación? No hay problema. ¿Todo bien? Muy bien, jóvenes. Entonces, por favor, ya con todo lo indicado, la siguiente clase vamos a hacer un montón de ejercicios, por favor. Vamos a resolver varios ejercicios de este tipo y vamos a resolver varios ejercicios también de este tipo, porque este de acá te pide muchas cosas. Te pide primero de calcular la derivada, las asíntotas, los puntos críticos, los puntos de inflexión. Y cuando te dice, por favor, los posibles puntos de inflexión, ya que eso lo vamos a ver también en la próxima clase, recuerda que tienes que hacer la segunda derivada igual a cero. Cuando tú igualas a cero la segunda derivada, no significa que ya encontraste el punto de inflexión. No. Significa que vas a buscar los posibles puntos de inflexión. Puede que sí o puede que no. Ya, pero ahí está la idea de este. Y bueno, muchachos, ahí nos quedamos. ¿Alguien más tiene alguna observación, por favor? Espero que la clase de hoy les haya despejado muchas cosas y a practicar, por favor. Sí, sí, ahorita voy a hacer eso, Alex. Bien, jóvenes, los dejo. Cuídense. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Gracias a profe. ustedes.